Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Ya estamos en Más Negocios. Bienvenidos a este jueves de Empresas Familiares y nos acompaña también Chepe Ascoli. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo lograr esa alineación estratégica que va a redundar en esa productividad. Sí. Así es, este es el tema que hoy vamos a discutir, así que si tienen preguntas pueden enviarlas y también, por favor, compartan nuestra transmisión. Estamos transmitiendo a través de la 102.1 FM Plus y también transmitimos por nuestras redes sociales, facebook.com/libertopolis.com, también por @libertopolis en Twitter y por nuestro canal en YouTube, que es Libertópolis. Y por favor, suscríbase a nuestro canal en YouTube para que le vayan llegando las notificaciones o le vayan llegando las actualizaciones de todo lo que vamos publicando en este canal. Hoy vamos a hablar en nuestra llave maestra cómo lograr un balance cuando eres emprendedor, pero también estás criando hijos, cuando tienes tu familia, creando chicos y siendo emprendedor, iniciando un negocio. ¿Cómo lograr obtener ese balance? Vamos a hablar de esto en nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Iniciar un nuevo negocio no es fácil y se toma mucho tiempo, requiere de mucho tiempo y mucha atención, así como de mucho esfuerzo. Por cierto, este artículo, si lo quieres, con mucho gusto te lo puedo enviar. Solo mándame un inbox a MDA30, mi página en Facebook, y dime quiero el artículo del balance entre empresario y papá, o empresarios y papá, y con eso te envío de vuelta este artículo. Entonces, lograr ese balance iniciando un negocio que requiere mucho tiempo, que requiere mucho esfuerzo, pero además estás creando hijos que también requieren de tu tiempo y requieren de tu atención, se convertiría, pues podría ser en una tarea demandante y que incluso algunos pensarían que le dedico tiempo a uno a costa del otro o que no es posible conciliarlo. Y para lograr esto, muchas personas han tratado de encontrar ese balance y lo que han descubierto es que tener un balance entre la vida y el trabajo, o la vida personal y el trabajo, no significa que debas dedicarle la misma cantidad de tiempo todos los días. Y básicamente lo que este artículo dice es, tienes que, en algunos momentos le vas a dedicar más tiempo a la familia si la familia lo necesita, o más tiempo al trabajo si el trabajo lo necesita, y que no necesariamente tiene que ser todo el tiempo la misma cantidad. Y uno de los temas, Chepe, que aquí comentan para poder encontrar un ser eficiente en el trabajo y lograr ese balance en tu trabajo o en tu negocio, es que aprendas a delegar. Y que eso implica que primero debes entender que no todo lo vas a hacer bien tú y que hay gente que va a hacer cosas mejor que tú, que aprendas a delegar y que simplifiques las cosas. Sí, yo creo que es muy cierto. La vez pasada mirábamos en diversidad precisamente que la división del trabajo es una cuestión primordial para la eficiencia y eso tiene que ver precisamente con delegación, entre otras cosas. Solo que con una condición, se delega la autoridad y no la responsabilidad. Así es. O sea, yo sigo siendo responsable, yo gerente general, digámoslo así, y todos los demás frente a mí son responsables, pero yo soy responsable frente a la junta directiva. Efectivamente, y es ahí también donde dice, bueno, si vas a delegar, primero simplifica los procesos. Sí. Hay que revisar esos procesos de tal forma que sean fáciles, no que se hagan porque tú los haces así y tú crees que no quiere decir que es lo mejor, de todas maneras, y sí. tú crees que es lo mejor. Lo otro que dice es
invierte tiempo en capacitar y entrenar a las personas a las que estás delegándole las tareas. Absolutamente. Y ese entrenamiento, a veces uno lo mira como un entrenamiento formal. Vamos a dar una clase, vamos a asistir a un curso. Ese entrenamiento comienza con una comunicación efectiva de lo que yo, jefe, derivado de mi junta directiva, quiere lograr. De esa cuenta, entonces me puedo entrenar en A, en B o en C, pero lo primero es la comunicación. Claro, y pensar en que esa capacitación al final es para poder ser eficiente a la hora de delegar, porque es correcto. Uno podría decirle que haga tal tarea, pero no está, tiene toda la intención, pero no está capacitado para hacerlo, y tiene todo el deseo. Luego, otra de los consejos es que estés presente y que le dediques el tiempo a lo que estás, que si estás en tu trabajo, te enfoques en el trabajo, que busques enfocarte en el trabajo y que cuando estés con tu familia busques enfocarte en la familia. Sí, hay un estudio, o varios estudios de hecho, que demuestran que uno está concentrado en lo que está haciendo, o debería estar haciendo, más bien dicho, únicamente en el 10% de su tiempo. El resto estás divagando, disperso, pensando en los anteojos del gallo. Entonces, eso ahora, con la cuestión de los móviles, todavía se hace más difícil de lograr. Otro de los temas que aquí maneja es tomarse el tiempo para uno mismo, y supongo que es partir el día en periodos de tal forma que uno pueda dedicarle esa concentración de la que hemos hablado y tomarse breves descansos para después retomar otra vez las actividades. En el entendido, perdona que te interrumpa, en el entendido que descansar no quiere decir no hacer nada, sino hacer una cosa diferente, más fácil de lograr que lo que estaba haciendo. Posiblemente estoy trabajando en un reporte, termino mi bloque y puedo empezar a hacer llamadas, que significa que es hacer otra actividad. Sí. Y algo que también hablan es respecto a las rutinas, y las rutinas del día o de las rutinas de la noche, que eso lo que permiten es que, por ejemplo, en una ocasión hablábamos del sueño, entonces que tengas rutinas para irte a dormir, rutinas para despertarte, de tal forma que te permitan tener una salud no solo física, sino también una salud mental. Sí, sí. Y por otro lado es encontrar, en la parte familiar, es que en tu familia no sea siempre la última en tu lista de prioridades. Sí. Que siempre digas... Llego a la casa tarde, pues, porque primero tengo que terminar lo del trabajo. Claro, o que tengas ya una reunión programada con tu familia y que la canceles porque no buscas negociar lo demás, sino que siempre tu familia esté en la última prioridad. Es la que aguanta. Esa, al final, si no le queda de otra, diría uno. Sí. Y por último, que encuentres un sistema de soporte. Y creo que esto aplica mucho cuando ambos padres se dedican al negocio o están enfocados en el negocio. Y cuando hablan de este sistema de soporte es que puedan tener alguien en casa que pueda hacerse cargo de los chicos en el tiempo que ellos están dedicados al negocio, sin, como habíamos dicho, sin pensar que la responsabilidad es de quien está en casa y no de los padres. Es correcto. Y yo creo que ahí una ecuación que funciona mucho es cuando papá y mamá trabajan, que papá y mamá trabajen en la mañana y en la tarde mamá pueda dedicarse a los chicos. Claro. Digamos como cosa normal. O combinarse. Hay días que mamá mamá deberá quedarse en el trabajo y papá se queda con los chicos. Sí, yo los llevo al fútbol, lo que sea, pero de vuelta volvemos a la división del trabajo. Encontrar esa división del trabajo. Y entonces, básicamente lo que este artículo dice, bueno, ¿es fácil o no es fácil? Es posible llegar a ese balance entre familia y negocio, siempre y cuando uno tenga claras las prioridades y se organice bien. Sí. No es una tarea imposible. No, y debería ser una tarea agradable, voy a decir, porque también tendríamos que verlo, lo que tú decías ahí, soy emprendedor, en función de que los martes en la tarde le voy a dedicar tiempo a mis hijos para además enseñarles sobre emprendimiento. Claro. O sobre finanzas o sobre lo que sea, porque los tengo que ir involucrando.
Así es. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, entonces hablemos acerca de la alineación estratégica y cómo esto incide en la productividad. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Chepe acerca de la alineación estratégica. Chepe, ¿qué es alineación estratégica? ¿Qué entender como alineación estratégica? Recordate que hace unos días hablábamos que lo más importante es tener una visión que, aparte de que sea conocida, sea aceptada y nos motive a ser lograda. Bueno, entonces alineación estratégica es lograr a través del líder que todas las piezas se dirijan hacia esa visión, hacia ese objetivo. No es fácil. Ese líder debe entonces tener varias cualidades, empezando por la de poder comunicar esta visión y esta misión, porque a veces las visiones o la misión y la visión es retadora, es inspiradora, pero pareciera que no es aterrizable. Sí. Yo tengo muchas críticas para las visiones que uno lee en la empresa A y en la empresa B a la que llega, ¿verdad? Primero porque comienzan diciendo ser líder en. No podemos todos ser líderes. Además, no es una ventaja competitiva necesariamente. Ser líder es un logro por haber ejecutado mi ventaja competitiva. Yo tengo que saber exactamente hacia dónde voy y que la gente lo acepte y esté comprometida en lograrlo. En ese momentito estamos logrando la alineación estratégica, que es que todas las estrellas confluyan en el mismo punto. ¿Cómo logramos eso? Bueno, primero, dando a conocer la visión, así, retóricamente, como estábamos hablando. Eso implica, esto sale del tema, pero eso implica que la visión sea fácilmente recordada. 2, que la visión sea aceptada. Eso implica que sea retadora y que haga que la gente se sienta comprometida con esa visión, que esté convencida de que esa visión hay que lograrla. Y número 3, dar las herramientas necesarias, que implica saber qué tengo que hacer para contribuir al logro de esa visión. Me llama la atención ver que en un estudio que hizo la rama empresarial de Gallup hace unos años, entrevistaron a 6,000 trabajadores. Solo el 50% sabía cuál era la visión de la empresa. Pero solo el 20% estaba comprometido. Pero solo el 10% sabía qué tengo que hacer yo para, a pesar de estar comprometido, hacer lo que tengo que hacer. No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, ¿cómo llevar a la práctica todo esto? Sí. ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, yo ¿qué hago en esto? Sí. ¿Yo qué tengo que ver con esto? Sí, y entonces la forma como lo trato de poner es hablando de un equipo de fútbol, ¿verdad? De un equipo de fútbol, soccer. Si yo soy portero, soy portero. No puedo meter goles. Por ahí me llama el entrenador a decir, mira, es el último minuto del juego, vamos perdiendo, andate adelante y ojalá cabecíes para empatar el juego, porque lo mismo es perder 3-1 que la otra condición, o empatar 2-2. Ok, pero en ese momentito ya sé yo qué tengo que hacer. Yo soy portero, siempre he estado en mi área, pero ahora tengo que salir al área contraria. Pero son como estas excepciones, son como estas eventualidades. Sí. No es que porque a veces vivimos en la eventualidad en lugar de... Sí. Ok. Y lo que es importante también, María Dolores, es que tenga su razón de ser y haya un cambio programado. Debido a esto es que me voy a ir para tratar de cabecear. O sea, que yo entienda como portero por qué me están mandando. Sí, sí. Y que yo sepa que el 2-2 es más importante que el
perder, aunque sea 2-1. Entonces, tiene que haber convicción de mi parte. Entonces, la alineación estratégica no es solo comunicar, sino es que yo entienda y yo acepte. Y obviamente, por como lo fuiste contando, lleva un proceso. Sí. O sea, no puedo pretender que las personas lo comprendan si todavía no lo conocen y mucho menos lo entienden. Sí, sí. ¿Cómo voy entonces, Chepe, o cómo hago un diagnóstico de en dónde estoy? Porque muchos te dirían, no, si la conocen, si la comprenden y están comprometidos. Pero, ¿cómo realmente puedo hacer un diagnóstico de en dónde estoy para arrancar de ahí? O por lo general, inicio desde la comunicación, aunque crea que ya llevo pasos recorridos. Sí. No, uno de los mayores errores es asumir. Y asumir aquí, tú has oído, al igual que yo, cuando la gente dice, pero si ya lo dije. No es suficiente. El creer que ya lo dije no implica ni tan siquiera que me hayan escuchado, mucho menos que me hayan comprendido y muchísimo menos que lo vaya a poner en acción. Entonces yo no debo presumir, y la forma más eficaz para evitar estas falsas presunciones es hablar con la gente directamente. Y al que yo vea que no está convencido, le tengo que dedicar tiempo. Es mejor dedicarle tiempo a convencerlo, por así decirlo, que pensar que ya lo convencí y que haga errores. Por ejemplo, si estamos hablando del gerente, del dueño de la empresa, el que está, es hablar con sus subgerentes, por así decirlo, dedicarle el tiempo a esos subgerentes en la idea de que ellos van a permear lo demás, o es hacer, de vez en cuando me encuentro a alguien en el pasillo y hacer estos sondeos. ¿Cómo funciona, Chepe? Ambas. La parte formal es la primera que tú dijiste. Se lo voy a decir a la gente que me reporta directamente para que ellos a su vez lo decanten, en el entendido de que tienen que aceptar también que le tienen que gastar tiempo al proceso. Pero 2, esta comunicación informal, por así llamarla, también es muy importante, María Dolores. Dicen que una comunicación efectiva se logra cuando yo veo venir a la persona encargada de la comunicación o que mandó el mensaje, yo ya sé qué me va a decir. Ya desde que lo miro venir, ya sé, este me va a preguntar por X, Y o Z. Yo tuve un jefe, Frank Morgan se llama, que cuando lo miraba a uno le decía, ¿qué has hecho por mí el día de hoy? No me digas qué hiciste ayer, porque eso ya lo sé. Es hoy, ¿qué estás haciendo por mí? Y se refería a mí, no persona, sino a mi empresa, el día de hoy. Y que verdaderamente esté agregando valor. Y Frank así se llenaba de conocimiento de lo que estaba pasando en la empresa. Y entonces lo podía proyectar y podía comenzar a decir cosas como, por ejemplo, estamos distrayéndonos en cosas que no son tan relevantes de lo que deberían ser. Y cuando hacía estas preguntas, supongo que lo que hacía era escuchar y tratar de comprender, no refutar, no... Sí. No refutaba. Por ahí te preguntaba por qué estás haciendo esto en vez de aquello. Pero era para seguir comprendiendo aún más algo que... Sí. Pero entonces, okay. Y ciertamente una de las características de un buen líder, entendiendo buen líder el que logra buenos resultados, no necesariamente económicos, aunque los económicos están influidos, es brincar de tema en tema. No es seguir una conversación, voy a decir, lineal, sino que brincar de tema en tema, porque lo que está tratando de hacer es el conocimiento de la situación holística de la empresa y no simplemente mi laguna, ¿verdad? Mi estanque. ¿Cómo lograr esos diálogos sinceros y no lo que quiere oír el jefe? Bueno, es un poco difícil determinar si me están mintiendo o no, por supuesto, ¿verdad? Pero con el tiempo, ante esas preguntas y a sabiendas de que es para mejorar la situación que me hacen, yo voy a contestar honestamente. Y eso tiene que ver más con el jefe que conmigo.
el jefe en el sentido de crear empatía. Al final, por lo que voy entendiendo, Chepe, entonces es esa regularidad al buscar esa información por parte del líder. Sí. No importa, o sea, no estamos diciendo que sea con la misma persona, sino es la actividad que es constante con diferentes personas. O sea, uno dice, ya sé que si me encuentro al jefe en el pasillo me va a preguntar algo. Sí, y que me va a preguntar sobre esto, Okay. ojalá. Donde esto, por supuesto, no es cerradísimo, Uh-huh. no es la venta del producto tal en el día tal, sino es cómo va el negocio, qué crees que se puede hacer para mejorarlo, cosas pero tendientes al negocio. Se confunde esto muchas veces con que, el jefe cómo me quiere porque me preguntó por mi familia. Está bien que te pregunte, eso no tiene nada de malo, Uh-huh. pero que sea en relación al... los jefes deben ser, déjame utilizar la expresión queridos, y es un querido no de cariño, sino es un querido de respeto, es un querido de justicia. Por ahí hay un santo que tenía una expresión que me gusta mucho, dice, no seas un ejemplo glaciar, capaz de ser admirado pero no de ser amado. Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos, Chepe, entonces con estos diálogos nos vamos dando cuenta cómo si se comprende la misión y la visión, si hay compromiso, si la conocen. ¿Y qué hago con toda esta información, Chepe? Porque obviamente, como tú dijiste, tengo una información holística, tengo una información integral de todo, no solo de la visión y la misión de la empresa, sino de cosas puntuales. Sí. ¿Qué hago con esta información? Vamos al corte y regresamos. Estamos en Más Negocios platicando con Chepe Ascual y con respecto a la alineación estratégica. Y hablábamos que para conocer o saber en dónde estoy como organización respecto a entender, aceptar y comprometerme con esta visión y misión, debo tener estos diálogos o es necesario que hayan estos diálogos entre todo el equipo en la empresa. Y te preguntaba, Chepe, ¿qué hago con esta información? Ok, es el líder, una de las características del líder es que debe estar en un continuo conocimiento de la situación misma, que además ya sabemos que es cambiante. Entonces, lo más probable es que el líder comience a obtener respuestas que no necesariamente son congruentes a primera vista. Y es trabajo del líder ver cómo con todo ese maremándum de información lo logra racionalizar y hacer que la gente se alinee hacia eso que está pasando. No es fácil, pero más difícil o casi imposible es que tan siquiera se piense que se puede lograr si no tengo la información. No sé si me estoy explicando. Claro, o sea, al final por lo menos tienes el diagnóstico, tienes la idea de cómo estás. Sí. Si no haces esto, ni siquiera, o sea, podrías trabajar muchísimo en algo que no es necesario. Que no es necesario o que no es congruente. Entonces, es trabajo del líder mantener, así como tiene que mantener una comunicación de input de sus subalternos, también ahora es obligación de él tener una comunicación hacia sus subalternos, de manera lógica, de manera congruente y de manera que refuerce la visión. Porque muchas personas lo que hacemos es, nos vamos con la finta y decimos, las ventas van bajas, por ejemplo. Uh-huh. Y que comencemos a decir, las ventas van bajas, las ventas van bajas. Es cierto que eso es importante, pero hay que verlo en el contexto de que esa es la resultante, no la causa. Tal vez las ventas van bajas porque no tenemos inventarios. Tal vez las ventas van bajas porque el producto está saliendo defectuoso. Tal vez etcétera. Uh-huh. Entonces yo tengo que llegar a la raíz siendo el líder. No simplemente quedarme con la finta, las ventas van bajas y por lo tanto mañana mis speech es, hey, hay que elevar las ventas. Que es cierto, pero hay que tener el fundamento. Y entonces ya con esto no solo es obtener esta información, sino que utilizar esta información para comunicarme de manera más efectiva. Sí, sí. Y más efectivo
tiene, a ver, dos aristas en mi opinión. Por un lado, convencerte auténticamente, ¿verdad? Cuando digo auténticamente es, ya platicamos lo suficiente, ya llegamos a ciertas conclusiones, ya los dos estamos de acuerdo. Pero cuando por la razón que sea no nos logramos poner de acuerdo, después de cierto periodo de tiempo, la jerarquía. Y no hay que tenerle miedo a la jerarquía. Muchas personas dicen, a mí no me gusta tomar decisiones unilaterales. Pues adivina qué, ser líder no es quedar bien con todo el mundo. Steve Jobs decía algo que me gustaba mucho, que decía que al ser líder, o estar de líder tal vez, voy a decepcionar a algunas personas. Si no quiero decepcionar a nadie, que me ponga a vender helados. No le estoy haciendo daño. Entonces la jerarquía, muchas veces, que jerarquía en este momentito no es autoritarismo. ¿Qué quiero decir con eso? En el momento en el que yo acepté ser miembro de esta empresa y por lo tanto subalterno tuyo en tu rol de gerente general o de gerente de producción o de lo que sea, estoy aceptando en mi entera libertad que ante disputa te tengo que hacer caso. Ok. Ahora, esto llevándolo al contexto familiar, que lo hemos hablado de las empresas familiares, ¿cómo manejarlo como líder? Saber que vas a decepcionar. Y también que si no estoy de acuerdo, tengo que hacer caso. Sí, tengo que hacer caso a la jerarquía empresarial, ¿verdad? No a la jerarquía paterna. A la jerarquía paterna también le tengo que hacer caso, pero en otra dimensión. Y María Dolores, en mi experiencia es que muchos jefes, incluso muchos padres, no se toman el tiempo para explicar. No se toman el tiempo para dialogar. No promueven esos diálogos honestos, frecuentes. Entonces lo que creas es que es contraproducente totalmente una armonía artificial. Sí, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es mejor que me digas que no estoy de acuerdo y debo fomentar eso para yo saber entonces por dónde entrarle y no creer que te entré, entendiendo entrar por convencerte, ¿verdad? Y no creer que te entré cuando en realidad no lo estoy logrando. Lo único que estoy haciendo es, ahí sí, que el subalterno quede bien con el jefe. Y después, oh sorpresa, no lo hizo. El fíjese que y el es que todos conocemos. Y entonces es ahí donde estos diálogos constantes y abiertos que mencionas siempre, Chepe, hacen más, no digo más fácil, pero sí ayudan a poder entender estas decepciones y estar de acuerdo, o por lo menos decir, ok, no estoy de acuerdo, pero como es el gerente, pues me voy a subordinar. Sí, porque es la responsabilidad, o sea, él está asumiendo la responsabilidad de esta decisión. Así es. Y yo lo voy a hacer. Sí, o me voy de la empresa. Claro. ¿Verdad? Algunas veces, esto va a sonar groserísimo, pero algunas veces me voy de la familia también. Y esto es, o sea, esto es obviamente algo que me imagino que se ha dado o se da. ¿Y cómo no llegar hasta esto? Porque supongo que no es nada agradable irte no solo de la empresa, sino también de la familia. Sí. Y aquello que construiste o que estás construyendo para beneficio de tu familia resulta que es para todo lo contrario. Sí, y aquí sí voy a hacer una crítica a nosotros los padres, siendo padre y madre, ¿verdad? Tenemos que aprender, por un lado, a dialogar, que es lo que siempre he hablado, pero por otro lado también a leer entre líneas. A veces cuando hay emoción, no se puede tomar únicamente lo dicho, sino que hay que aprender a leer entre líneas. De esa cuenta, por ahí hay una definición de Covey, que en paz descanse, que dice que empatía es saber leer no solo con los oídos, sino que con el corazón. Y muchas veces así nos toca con los hijos. O sea, ¿por qué por tercera vez me está diciendo esto mismo?
¿por qué está reclamando que yo le preste atención en esto? Bueno, algo debe estar pasando y es mi obligación escarbar. Todo esto tomando en cuenta que es obviamente primero para preservar la unidad familiar, pero también es para lograr esta alineación de la empresa, tomando en cuenta a la empresa como esta alineación estratégica. Chepe, ¿cuál consideras que son los principales errores, que ya hemos hablado algunos, que se cometen en el momento de la alineación estratégica? Para mí lo primero es no conocer, entendiendo conocer con estos diálogos, ¿verdad? O sea, presumo que sé desde el escritorio. Don Diego Suárez, una persona muy querida por tu servidor, un gran empresario puertorriqueño que murió hace como unos 6 meses, dueño de una distribuidora grandísima, tenía un dicho, yo por cierto lo regalé para una Navidad a mis clientes, y decía: un escritorio no es el mejor lugar para observar el mercado. Y de hecho, en la mayoría de circunstancias, es sesgante, te sesga. Porque este mercado no me sirve, ¿verdad? Uh-huh. Entonces este grupo de gente no me sirve. Porque alineación estratégica, la postre, es exactamente lo mismo que llegar al mercado a sabiendas de qué quiere el consumidor, ¿no? Aquí donde el consumidor es tus colaboradores. Y hay cosas, te digo, sencillas, si entro a diálogo. Vamos a ir al corte, Chepe, y ¿qué te parece si cuando regresemos hablamos de uno de estos errores, pero hablemos de qué cosas son las que funcionan, o si quieres seguir abundando en primero los errores y después hablar qué cosas pueden funcionar y qué pueden las personas hacer para empezar primero, para lograr ese diagnóstico que habíamos hablado de realmente hay esa alineación estratégica y cuáles son esos beneficios de lograr la alineación estratégica. Vamos al corte y regresamos. Por aquello de las 61.197 colisiones que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Mayores informes, comunícate al 1757 o visita aseguradorageneral.com. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Chepe Ascoli con respecto a la alineación estratégica. Chepe, tú decías que uno de los principales errores es asumir, y hablabas de que el escritorio no es el mejor lugar, es el peor lugar para conocer el mercado. Bueno, y ahora le agrego la pantalla de la compu. La pantalla, ok. Creer que por redes o desde los reportes, hay que hablar y comunicarse. Sí. ¿Consideras que hay otro error o con si uno subsana tiene un gran paso avanzado? Yo creo que sí, pero sí hay un segundo en mi opinión, que es atreverse, para decirlo de alguna manera, a hacer uso de esa información que estoy recibiendo de forma consistente y congruente y periódica. A ver, me explico. Yo estoy encontrando que la gente con que platico adentro de las paredes de la empresa me dice que estamos teniendo muchas quejas del producto X. Lo peor que puedo hacer es no tomarlo en cuenta. Es ignorar esa información. Sí. Y lo siguiente peor, bueno, lo primero peor es no saberla, lo segundo peor es ignorarla, y lo tercero peor, por así decirlo, es no tomar acciones. Entonces, si esa información me vino, yo debo de, como el lorito, de que a las siguientes personas que voy a estar entrevistando, platicando con, les tengo que preguntar eso para ver si tienen la misma información. O les tengo que decir, mira, me han dicho esto, ¿qué crees tú que está pasando? O sea, corroborar esa información para tener como bien decías, un panorama amplio de ese problema. Sí, sí. Entonces, uno es conocer la información y dos es atreverme a hacer uso de esa información para lograr su corrección. ¿Cómo hacer o qué hacer, Chepe, cuando vas encontrando esos ejemplos positivos? O sea, porque por un lado encuentras situaciones que hay que mejorar, pero también encuentras cosas que abonan o ayudan a ese compromiso, a esa alineación estratégica. ¿Qué haces también con esa información? Hay que promoverlo. Y entonces ahí hay una fertilización cruzada. Por ejemplo, alguien me contó que
no sé, que está logrando contestar las llamadas en menos de 3 timbrazos, porque ahora hay 2 chicas en la recepción en vez de una. Me lo estoy inventando ahorita. Entonces hay que decir, mira, ¿has notado que se ha mejorado la comunicación? No lo he notado. Pues déjame decirte lo siguiente, porque muchas veces no lo digo esperando que toda la gente note todo, y no es cierto, no todos notamos todo. Y entonces es la labor del líder también esparcir esas buenas comunicaciones, esas buenas noticias. Sí, las buenas y las malas. Claro. Las malas para corregirlas y las buenas para potenciarlas. Claro, entonces en estas noticias o en estos problemas lo que haces es buscar la información, tener ese panorama integral para poder tomar mejores decisiones. Sí. En la otra es entender qué es lo que está sucediendo, pero también para que los demás noten y se exista esa deseos de también mejorar o tomar buenas ideas e implementarlas en sus áreas. Sí. Y Chepe, ¿cuáles consideras que son las acciones, además de estos diálogos, que se deben realizar y cuáles son los beneficios? ¿Por qué alguien debería preocuparse de la visión y la misión y que todos la entiendan, la acepten y se comprometan? Ok. Aparte de estos diálogos, yo creo que debemos de lograr que el nivel 1 o nivel 1 y nivel 2 de la organización hagan exactamente lo mismo. Y no solo yo, pues, yo lo tengo que... Y estar seguro de que se logre, y eso implica otro proceso. Por ejemplo, preguntarle a mis colaboradores primarios, entendiendo por primario los jerárquicamente más altos, ¿cuántas veces has dialogado con tu gente el día de hoy? ¿Cuántas veces has preguntado cuál es el mayor problema que has encontrado el día de hoy? ¿Cuál es la mayor oportunidad? Si no lo estoy logrando esto, estoy siendo bien poco efectivo en la comunicación. Bien poco efectivo. Y por lo tanto, en el cascadear le llaman ahora, ¿verdad? De llevar la información para abajo. Chepe, eso no se debe confundir con una reunionitis, porque uno diría, bueno, entonces voy a tener reunionitis todo el tiempo y a qué horas ejecuto y a qué horas hago las cosas. Sí, tenés razón. No confundamos información y comunicación con reuniones formales. Te voy a contar una anécdota, no es anécdota, es realidad. En una ocasión yo trabajaba con Quaker y hubo unas latas, unos contenedores, unos botes que sobraron en Estados Unidos de una promoción. Y el mensaje en esas latas decía Pure Oats, ¿cómo se llama? Avena pura. Y pensamos, porque nos la dieron muy barato, creo que a $1 cada una de las latas, dijimos, regalemos esa lata, pongámosle adentro 1 libra de avena y ponemos una promoción. Por $1 llévese esto. Fui a uno de los supermercados donde lo pusimos porque quería ver cuál era la reacción. No te puedo decir a los 5 minutos, pero sí a los 6 me di cuenta que era un error, que la promoción no iba a funcionar. ¿Y sabes por qué? Porque la gente dijo, Quaker ahora también tiene puré. En mi vida se me ocurrió que lo iban a asociar. Entonces, tuvimos que cambiar el mensaje y decir, esta lata contiene 1 libra de avena por $1, pues, lo que fuera. Pero esas son las cosas que uno no hace. Entonces después fracasó la promoción. Porque estaba muy cara. Porque la lata no gustó. Porque la gente estaba diciendo, ya Quaker tiene puré. ¿Y eso fue en estos diálogos o en buscar entender qué es lo que estaba sucediendo? Sí. No en el escritorio. En este caso fue con consumidores, con colaboradores. Pero lo que sí fue interesante es que todos los colaboradores que fuimos a los distintos lugares encontramos lo mismo. Tal vez no todos concluimos lo mismo rápidamente,
pero todos encontramos lo mismo. Entonces ya preguntas tendenciosamente eso. ¿Qué está diciendo la gente que está dentro del bote? Del bote, ajá. ¿Qué hay dentro de ese bote? Sí. Y entonces es por eso que hay que salir, preguntar, Sí, tener esos sí. diálogos. Y salir quiere decir, Stanley Marcus, el de Neiman Marcus, siempre decía que, como el Nimo era tiendas, ¿verdad? O son tiendas, él siempre decía que cuando el jefe no está en los pisos, no está teniendo la información. Y se puede pegar un centón bien grande porque está pensando en otras cosas. Entonces, ¿cuál sería tu consejo ya para irnos, Chepe, que le darías a los dueños, a los gerentes de estas empresas familiares? Hable con sus consumidores, hable con sus empleados y, por supuesto, hable con los miembros de su familia. De esta forma que ya lo describimos, ¿verdad? Diálogos honestos, frecuentes, sinceros, para evitar caer en esta armonía artificial donde no dice nadie nada porque todo está brutal. Pues muchas gracias, Chepe. Gracias a ti. Que tengan una excelente noche. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber compartido nuestra transmisión. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.